Buenas noches, América. Avanza la investigación para esclarecer quién está detrás de los paquetes bomba en Estados Unidos y sus motivaciones. Hoy las autoridades dieron a conocer algunos detalles, pero el caso todavía no está cerrado. Lo que sí sabemos es que el tema es ya parte de la campaña electoral y que ha ralentizado el momentum republicano. Desde que aparecieron los primeros sobres, una teoría conspiratoria comenzó a encontrar espacios en algunos rincones de medios conservadores. Las cartas bomba, según esta teoría, son parte de un plan inventado por izquierdistas para pintar a los conservadores como radicales violentos antes de las elecciones de noviembre. La teoría no está en absoluto confirmada, pero forma parte de esta era de la posverdad, en la que los hechos ya no son relevantes porque lo que importa es lo que quiero creer que ha pasado. Y cuanto más polarizada está la sociedad, más refractario se vuelve el individuo o el grupo a enfrentarse a la verdad. Las teorías conspiratorias han existido siempre, pero con Internet y las redes sociales su efectividad se ha multiplicado, multiplicando también sus nocivos efectos para la convivencia y la democracia. La solución a este mal no está ni en la censura ni en los bloqueadores de contenidos. El verdadero antídoto está en nuestra capacidad de dudar, de contrastar y de dar no todo por bueno. Solo así podremos evitar que nos manipulen para que veamos conspiraciones donde no las hay. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para los pies de página a algunas de las noticias de la actualidad. La primera, la intención que tiene la Casa Blanca de elaborar una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos centroamericanos que están en esa caravana de migrantes que salió de Honduras y a la que se le han sumado otros centroamericanos y ya está en México, para que no puedan entrar en Estados Unidos. Hay quienes dicen que si esto fuera una realidad, se podría estar hablando de veto migratorio. ¿Se acuerdan de que a principios del 2017 ya hubo una gran polémica en Estados Unidos por aquella lista de países de mayoría musulmana a la que el presidente les prohibió con una orden ejecutiva la entrada por cuestiones de seguridad nacional? Julia Toro, abogada de inmigración, buenas noches. ¿Puede el presidente volver a recurrir a su poder ejecutivo para prohibir la entrada de migrantes, en este caso centroamericanos? Pues es muy interesante y muy triste hoy en día que él haría eso. Puede ser que él lo puede hacer, pero yo argumentara que no puede, porque es un orden ejecutivo sobre gente que todavía no están aquí, aunque lo hizo en el caso de los musulmanes. La diferencia es que en el caso de musulmanes y los países, él hizo eso dando excusas, razones de la seguridad de Estados Unidos. Esta situación es totalmente diferente. Esta gente que está viniendo de Centroamérica, empezando por Honduras, están huyendo sus países donde sus gobiernos son corruptos, donde hay violencia y la gente no puede buscar la ayuda y la protección de su propia policía. Pero usted lo menciona, la Corte Suprema, cuando tuvo que analizar la situación del anterior conocido como veto migratorio musulmán, le dio la razón. 5-4 dijo que el presidente sí podía. ¿No hay similitudes entre esa argumentación o esa reclamación de la presidencia y ahora volver a apelar a la seguridad nacional? Lo único que es similar es que están huyendo, pero de esos países ha habido una preocupación para Estados Unidos de terroristas, y de esos países sí vinieron gente a hacer daño a Estados Unidos. De Centroamérica no viene nadie para hacer daño a Estados Unidos. No es un riesgo terrorista para la seguridad de Estados Unidos, y yo seguiría haciendo el argumento que él no tendría el mismo base para justificar eso, y va a haber muchos enfrentamientos en corte para cuestionar su poder de hacer esto. El veto migratorio entonces, y este que aún está en ciernes, ya ha generado la misma polémica que el del 2017. Si se acaba firmando
y lo llevan a los tribunales, ¿cuál es el futuro que podría tener una orden ejecutiva como esa? Claro, eso no está seguro porque no acabamos de enterarnos y no sabemos cómo lo implementarán, porque gente sí logra entrar por la frontera a veces sin que se da cuenta las autoridades, y no sé qué va a hacer para tomar los pasos. Sé que va a haber militares que quieren mandar a la frontera, pero esta gente no es el enemigo. Esta gente no viene cargando cosas con lo cual pueden crear bombas o hacer terrorismo en los Estados Unidos. Vienen gente humilde, pobre, sin ropa para cambiarse, sin dinero para comer, y están huyendo por sus vidas. Entonces, no sé cómo lo van a implementar y si les paran, pero si gente fuera de Estados Unidos toman un paso dentro de Estados Unidos, tienen derecho de buscar y pedir asilo. La opinión de Julia Toro, abogada de inmigración. Señora Toro, gracias por haber estado con nosotros. Más pies de página a otras noticias. Uno de los retos que enfrentan los ciudadanos que vivimos en Estados Unidos es el de los sistemas de salud. Hay quienes dicen que el sistema de salud en Estados Unidos, a quien no tiene recursos económicos para tener un buen seguro, lo margina y lo deja en situaciones que, frente a una enfermedad que en cualquier otro país podría ser tratable, en Estados Unidos puede llegar incluso a acarrear la muerte. Por eso, diversas administraciones, el presidente Obama lo intentó y ahora Trump está intentando buscar soluciones a uno de los problemas de todo el embrollo de salud que tiene Estados Unidos, y es el del coste de los medicamentos. Un medicamento en Estados Unidos puede llegar a costar 4, 5, 6, 7 veces más que el mismo medicamento en un país similar, un país desarrollado como en la Unión Europea o Canadá. Por eso ahora la Casa Blanca y particularmente el presidente está intentando sacar adelante una iniciativa por la que intentaría regular el coste de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare, que lo equiparase al coste que tiene en otros países desarrollados. Saludamos a Francisco Semiao, es analista en cuestiones de salud y relaciones gubernamentales. Señor Semiao, gracias por estar con nosotros. ¿Puede el presidente intervenir el precio de los productos, en este caso de los medicamentos, en un mercado como en Estados Unidos? Buenas noches, Gustavo. El presidente tiene la autoridad para empezar a empujar que la Agencia de Salud y Servicios Humanos para ver este tema. Él no puede necesariamente decir esto es lo que va a pasar, pero él puede recomendar que las agencias hagan unas reglas, pero también, en fin, el Congreso tendrá que hacer un voto para aprobar cualquier cosa. En este momento hay muchas personas del lado conservador que están opuestos, porque esto va contra el mercado, como se dice, que todo aquí en este país mayormente camina con el capitalismo, y es un sector privado. Y económicamente se ha mostrado en el pasado que cuando hay muchas regulaciones, eso empuja que hay ciertas industrias que empiezan a producir menos. Y esto ha pasado aquí en los Estados Unidos en el pasado, cuando se ha hecho muchas regulaciones en el lado de las prescripciones, y hay compañías que se han cerrado y después hay una falta de medicamentos. Por lo que sabemos, la iniciativa busca ayudar a los beneficiarios del Medicare. Pero, ¿qué pasa con el resto de ciudadanos que no son beneficiarios de ese programa que fundamentalmente está dirigido a las personas mayores? Bueno, el resto de los ciudadanos, muchos tienen los planos que los cubran, sea que sea por medio del plano del gobierno o por los planos privados. Y esos planos, simplemente, si esto camina, van a tener precios más bajos, si estos que sí trabajan. Pero el plano B están pagando no solamente el 160% adicional, pero es una cosa que eso creo que si esto pasa va a ayudar a este país no gastar tanto dinero con estas prescripciones.
¿Se va a enfrentar Donald Trump entonces a la industria farmacéutica? El lobby farmacéutico es uno de los más poderosos en Estados Unidos, probablemente junto con el de las armas y el de la agricultura, están ahí entre los más influyentes. Sí, mayormente. Yo sé que la industria farmacéutica creo que no va a estar mucho de acuerdo con esto y hay muchos republicanos que no van a estar de acuerdo con esto. Por el lado de ellos dicen que los que siempre están criticando la industria no reconocen que hay muchos gastos que va solamente en investigaciones y muchas de las drogas nunca van al mercado. Las investigaciones demuestran que las drogas no tienen resultados. Entonces todo el dinero, los millones de dólares que se han gastado en investigar, se han perdido. La opinión de Francisco Semiao, que es analista de salud y cuestiones de relaciones gubernamentales. Gracias por haber estado con nosotros. Dos últimos pies de página en esta sección. Uno se lo ponemos al continente africano y particularmente a Etiopía. ¿Saben cuántas mujeres al frente de gobiernos hay en el continente africano? Hasta hace 2 semanas eran 0. Desde hace menos de 2 semanas, al frente de Etiopía está una mujer que se llama Sahle-Work Zewde. Es presidenta del país y es la primera mujer presidenta de Etiopía y la única hoy en el continente africano. Nos parece una buena noticia, un buen ejemplo que ojalá cunda como ejemplo para próximas elecciones en el continente. La otra, un nombre propio, Albert Lexie. Probablemente no le suena. Esta persona vivía en Pittsburgh. Era un señor que durante 2 días cada semana, en los últimos 30 años, viajó por casi 2 horas de ida y 2 horas de vuelta al Hospital de Niños de Pittsburgh y allí limpiaba zapatos. Su historia nos llamó la atención porque murió la semana pasada con 76 años y todas las propinas que recogió durante esos 30 años limpiando zapatos las ha donado a un fondo para mejorar la salud de los niños. Sumaban más de $200.000. Un ejemplo de generosidad y filantropía. Así terminamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro espacio de Poder Latino de hoy. En las noticias hemos hablado de esa caravana de migrantes. Los migrantes continúan llegando a un país de migrantes y esa caravana forma parte de esos flujos. Pero la caravana particularmente se ha convertido en un elemento esencial, fundamental, primordial de la narrativa de la campaña electoral en Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump la califica como una amenaza para la seguridad nacional, 1, y 2, habla de invasión. Por eso nos hemos querido fijar en las cifras. Y mira, lo que vemos en las cifras es que, por ejemplo, el Centro de Estudios Pew reveló que entre el año 2009 y el 2014, que es el último año en el que hay datos para analizar y poderlos comparar, para hacer bien las comparativas, hubo una disminución, un decrecimiento de la población mexicana migrante en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que salieran 140.000, que es la diferencia, sino que lo que quiere decir es que entre los mexicanos migrantes que vivían en Estados Unidos, que salieron, y los que llegaron, hay una diferencia de 140.000. Es decir, hay hoy en Estados Unidos menos ciudadanos migrantes mexicanos que hace 5 años. Esos datos los analizó el Centro de Estudios Pew. Por eso, a esta hora saludamos a Ana González Barrera, que es analista senior de ese centro de análisis prestigioso, bipartidista en Estados Unidos. Señora González Barrera, gracias por estar con nosotros. Esos datos que ustedes han presentado en ese estudio, ¿han continuado en esa tendencia? No tenemos los datos que sean más actuales para ver esta tendencia. Sin embargo, los datos que sí tenemos nos muestran que es probable que ahora haya un flujo positivo de México hacia Estados Unidos, pero no, la magnitud de este flujo no se compara con lo que era hace 1 o 2 décadas. Es realmente un número muy menor de mexicanos que está viniendo hacia Estados Unidos de lo que era hace 2 décadas.
Sus datos corresponden al periodo 2009-2014. Esta misma semana, la Oficina de Control Fronterizo decía que había aumentado la llegada de migrantes a la frontera sur, no al conjunto del país, que es el análisis que ustedes hacían, sino a la frontera sur, en un 25%. ¿Podemos decir que a partir del 2014 cambió la tendencia y han llegado más migrantes desde entonces hasta hoy? La llegada de centroamericanos sí, la llegada de mexicanos no. De hecho, el intento de cruce ilegal en la frontera México-Estados Unidos está a niveles que no hemos visto desde 1969, más o menos. Es bajísimo ahora. Si alguna cosa ha caracterizado a esta administración es su política de tolerancia cero, de mano dura con la inmigración y particularmente con la inmigración irregular. Pero si vemos esos datos, podríamos concluir, ¿cree usted, en que esa llamada, esa política de mano dura para frenar, para detener la llegada de migrantes a Estados Unidos no está funcionando? Yo no iría tan lejos. Es difícil saber realmente el efecto que han tenido estas políticas. Nosotros sabemos que algunos de los motivos por los que la gente viene es, por supuesto, la búsqueda de empleo, pero también para buscar refugio de la violencia y para huir persecuciones de otro tipo. ¿Cuáles son los principales motivos de los inmigrantes, los migrantes que salen de Centroamérica, los que salen de México y que buscan llegar a Estados Unidos? En muchos casos es una razón económica. Hay mejores oportunidades de empleo aquí en Estados Unidos que en los países de origen, en donde hay altos niveles de pobreza, pero también es una cuestión de seguridad. En algunos de esos países centroamericanos las tasas de homicidios son muy altas, son entre las mayores en el mundo. Y también la unificación familiar es otro motivo importante. Muchos de estos niños, por ejemplo, no acompañados que llegan a Estados Unidos, tienen ya a un familiar cercano viviendo en Estados Unidos con el que quieren reunificarse. ¿Y esto aplica igual para centroamericanos que para mexicanos? Es más para centroamericanos. Para mexicanos yo diría que la razón económica es probablemente más predominante. Y si lo vemos desde el punto de vista de los que dejan Estados Unidos, ¿cuáles son, de acuerdo a sus estudios, a su análisis, los motivos que llevan a los mexicanos a salir de Estados Unidos para regresar a su país? En el caso de mexicanos, cuando vimos el retorno masivo hacia México fue sobre todo durante la gran recesión de finales de los años 2000. En ese caso sí era una razón económica, aunque cuando el gobierno mexicano les preguntó en una encuesta a los retornados la razón principal por la que se habían regresado, la mayoría dijo que era por reunirse con su familia en México. Pero si tomamos el argumento económico de la que buscan oportunidades laborales en México, ahora los datos de la economía, de creación de empleo, de salarios en Estados Unidos son buenos, son muy buenos. ¿Podríamos concluir que esto puede provocar un efecto llamada, es decir, revertir esa tendencia de salida para que volvieran a llegar más mexicanos de los que salen? De hecho, nuestros datos no nos señalan eso. El dato de retornados no lo tenemos, pero lo que sí sabemos es que a partir de 2010, después de la recesión, se partió. Había una coincidencia entre el nivel de empleo en Estados Unidos y el nivel de migración mexicana. Conforme subía el empleo, subía la migración, bajaba el empleo, bajaba la migración. Y a partir de 2010, esta relación se rompió. Se ha recuperado la economía y, sin embargo, el nivel de mexicanos no ha subido. Es la voz de Ana González Barrera, analista senior del Centro de Estudios y Análisis Pew en Estados Unidos, en la capital. Un centro de reconocido prestigio. Señora González Barrera, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Ricardo Ahumado es profesor de la Universidad George Washington, es docente en la materia de estrategia de movilización de bases, lo que en inglés se conoce como grassroots. Señor Ahumado, gracias por estar con nosotros. Gracias. Le hemos invitado porque estamos a 2 semanas de las elecciones de medio término. Unas elecciones que se están convirtiendo, como muchos dicen ya, en el termómetro de un examen de medio periodo del presidente Donald Trump y sus políticas, a pesar de que lo que en el fondo se está jugando es la renovación de la Cámara de Representantes y su control y ese tercio del Senado que está en juego y que podría
o consolidar la dominación republicana que hoy tiene, ampliándola un poquito, como esperan algunos analistas, o como ruegan algunos demócratas, conseguir darle la vuelta, que ahora está por la mínima, y que la pasen a controlar los demócratas. Pero nos ha llamado mucho la atención cómo en los últimos 3-4 meses estamos viendo activismo no por parte de los candidatos, sino por parte de compañías privadas y, algo que es ya más habitual en la política, por parte de figuras públicas, como cantantes, actores, actrices, y probablemente el exponente de este apoyo lo encontraríamos con Barack Obama en sus presidencias, la del 2008 y la del 2012. ¿Deben las marcas tener ese activismo y posicionarse? O, como por ejemplo, Lyft, Uber, Facebook, Twitter, ser neutras porque tienen clientes, tienen usuarios de todos los espectros políticos? Gracias, Gustavo. Bueno, voy a arrancar por el final y después caemos en Trump. Yo creo que la idea de la neutralidad es una fantasía que las marcas en algún momento pueden intentar, pero igual intentando ser neutras tampoco dejan felices a todas las audiencias. Un buen ejemplo de eso es Facebook, que tratando de mantener un equilibrio en sus políticas, la verdad es que una buena parte de la base conservadora más movilizada de Trump siente que, Facebook y Twitter también, siente que mucho de lo que hacen es injusto con exponentes de la libertad de expresión que defienden ideas asociadas a las ideas que ellos creen. Entonces, yo soy de la idea que sí, y hay que poner otros ejemplos a los que mencionaste. Nike hace poco hizo una propaganda eminentemente política con el anuncio de este quarterback famoso que digamos, ha sufrido que no poder jugar más después de su reclamo. Levi's también está haciendo una campaña importante sobre el tema de control de armas. Entonces yo creo que en estos momentos donde los ciudadanos reclaman otro tipo de espacios, me parece sano que algunas marcas se animen a ser parte del activismo político, porque aunque es riesgoso, porque el otro lado al que te enfrentes te lo va a cobrar muy caro, pues también va a haber fidelidad de parte de los que sientan que estás dando un paso adelante. Luego, alguien le podría decir, qué bien que lo hagan por principios. Sí. Pero al final del día, las empresas se deben a sus accionistas, porque muchas de ellas están en los mercados de valores y saben que determinadas cosas pueden acabar alterando el valor de la acción. Por ejemplo, el fundador de Elon Musk recientemente apareció en unas imágenes fumando marihuana o diciendo que iba a privatizar la compañía. Cuando eso sucedió, alteró el precio de la acción de su empresa. Estas compañías, cuando dan ese paso, no pueden dejar de hacerlo sin mirar el impacto que puede tener en sus accionistas y en las bolsas de valores. Y yo, aunque me gusta la parte romántica y poética de todo esto, yo no creo que Nike haya hecho esta propaganda únicamente por principios. Aunque creo que los ciudadanos que gustan de esa marca, les gusta la idea de que su marca crea en algo o defienda una idea, porque no están consumiendo un zapato nada más. Sin embargo, en algunos casos estos experimentos van a salir bien. En el caso de Nike, al principio parecía que salía mal, después tuvo un rebound y algunos creen que el experimento, hay que llamarlo así, ha salido bien. En otros casos puede que no tanto. Pero insisto, hay un cierto momento donde es muy difícil mantenerse neutro. Estamos viviendo tiempos de hiperpolarización donde de lado y lado demandamos que incluso nuestras marcas tomen una posición sobre ciertos temas. Volvemos a Facebook, Twitter. O sea, el no hacer nada ya no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado con la definición de lo que es neutralidad. Porque el no hacer nada, ¿a quién beneficia? En el caso de las herramientas de redes sociales, ante todo el ataque de lo que llamamos hoy las fake news, han tomado cada día más decisiones, en teoría, para regular esto, y eso ha terminado enemistándolos aún más con, repito, con la base conservadora. Sin ir muy lejos, los seguidores del presidente y el mismo presidente han dado un paso adelante atacando a estas marcas de redes sociales, diciendo que básicamente, el hijo del presidente lo hizo también, que básicamente defienden intereses, digamos, de la base liberal progresista. Y el presidente, aprovechando todo esto, una vez más vuelve al centro de su campaña, diciendo, ayer lo puso en Instagram, bueno, si de verdad van a acabar con las fake news, ¿qué va a pasar con CNN? Que es, digamos, uno de sus enemigos favoritos. Porque si algo hay que decir en medio de todo esto que estamos conversando es que estas midterms
van a ser diferentes de otras. Usualmente las midterms eran un referendo de gestión. Hoy el presidente ha decidido que no van a ser únicamente un referendo de gestión, van a ser un referendo sobre lo que él considera son los grandes temas de la agenda nacional, que se parecen mucho a los temas que él puso en la agenda del 2016. La opinión de los expertos aquí en Poder Latino vinculado a esa actualidad para intentar comprender las cifras y entender el contexto. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, viernes, con los analistas que ya nos acompañan. A mi derecha, Hugo Hacha, que es analista de seguridad, colaborador del Center for a Security Free Society, analista independiente. Señor Hacha, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Y a mi izquierda, Jorge Silva, analista demócrata, portavoz de Latino Victory Project y ex trabajador o portavoz de la campaña de Hillary Clinton para medios hispanos. Señor Jorge Silva, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenido. Oiga, estamos en esta campaña contra regresiva para las elecciones y esa caravana de migrantes continúa siendo parte de la narrativa de estos días. Si bien no lo es de manera central, porque los paquetes bomba le han tomado el relevo necesariamente al ser una cuestión fuera de pauta y de una gravedad extrema, sí me gustaría aprovechar la presencia de usted como analista de seguridad para preguntarle, el presidente Trump está refiriéndose a esa caravana como una invasión y particularmente utiliza el argumento de la seguridad nacional. Y la Casa Blanca está elaborando, dicen, una orden ejecutiva que buscaría prohibir el acceso de esos migrantes en Estados Unidos, basándose en la que se utilizó en su momento del año 2017 para prohibir la entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana. ¿Está justificado recurrir a la amenaza de la seguridad nacional para evitar la entrada de migrantes que buscan asilo? Bueno, primero, una de las cosas que se tiene que tratar de evitar cuando se analizan temas de seguridad son los absolutos. Muy rara vez este tipo de temas se pueden colocar en blanco o negro. Si esta caravana es una cuestión deliberada y planificada, orquestada por una conspiración de izquierda que intenta desestabilizar el proceso en los Estados Unidos, es altamente dudoso. Si vamos a decir, y esto está confirmado ya por los organismos de law enforcement de Guatemala, de Honduras, que en la caravana se encontraron lo que en inglés se denomina AOIs o Aliens of Interest, o sea, personas de algunos de estos países que has mencionado, sí, esto es evidente. De hecho, algunos de ellos guardan hoy día detención en el trayecto. El balance es lo que debería primar. Desgraciadamente, la cercanía de los midterms hace que tanto el presidente, que representa una línea de pensamiento ideológico, como sus oponentes hayan tratado de explotar esto electoralmente. Bueno, definitivamente Trump se dio cuenta que el mensaje de los recortes de impuestos, el mensaje de la reforma de salud, tratar de quitarla, no estaba funcionando y está tratando de utilizar esta caravana por una forma de distraer a su gente y de hacer que su base salga a votar. La verdad es que esto es un latino ban, como en aquel entonces fue el Muslim ban, y lo que vamos a ver es que este país tiene los recursos suficientes y el sistema para procesar a todas estas personas y encontrar quienes realmente tienen un asylum claim, una justificación para pedir asilo, y quienes no. Esto de poner al ejército en la frontera, de ocasionar o poner una confrontación en la línea y de llamar a cerrar la frontera, es simplemente un acto político para motivar a su base. ¿Son seguras las fronteras de Estados Unidos, particularmente la frontera sur? Bueno, desde un punto de vista absoluto, no. Tiene una serie de defectos, es una frontera demasiado extensa. Hay un flujo que también hay que entender que en la historia ha sido también consensuado. Los trabajadores, los braceros mexicanos que han alimentado en cierta medida la economía del sur de los Estados Unidos tienen un flujo de ida y vuelta que va más allá de la historia de memoria reciente. Por el otro lado, es evidente que esa frontera porosa ha servido para el tráfico de narcóticos, ha servido para que hoy día el human trafficking se haya exacerbado y ha servido para que el crimen transnacional organizado haya sacado mucho provecho de él. ¿Por qué es esa frontera la que concentra toda la atención y no otra frontera?
Esa es una excelente pregunta, dado que en Canadá se concentra una fuerte presencia de algunos nacionales que, por cierto, tienen ciudadanía dual. En algunos casos son canadienses iraníes, canadienses y afganos, canadienses y pakistaníes. Pienso de que el tema pasa por la cercanía de determinados centros que ofrecen una serie de facilidades, las llamadas ciudades santuario, sobre todo en lo que es California, en ciertos estados de la frontera sur, ofrecen facilidades. Por el otro lado, la cercanía cultural. Es muy difícil en ese flujo identificar de forma objetiva, estoy hablando desde la perspectiva de law enforcement, al inmigrante del residente al residente del ciudadano. Esas facilidades la hacen más atractiva para la concentración del flujo. Sí, pero una persona que es de un país del Medio Oriente, por ejemplo, culturalmente tiene tanta distancia con un canadiense que con un mexicano. Absolutamente, absolutamente. De hecho, algo que permitió la identificación de estos AOIs en la caravana que viene hoy día desde Centroamérica fue justamente esta diferencia. Es muy difícil, así existan ciertas similitudes fenotípicas en el aspecto, en el pigmento de la piel, a la hora de la expresión, a la hora de lo que yo denomino la inteligencia cultural, para un ciudadano del Medio Oriente pasar por hispano, pasar por centroamericano o pasar por mexicano. ¿Y cree que la retórica que se está utilizando se está contribuyendo a una cierta brecha para que entre el racismo dentro de esa inseguridad que genera la inmigración, particularmente la que viene de Centroamérica y México? A mí me preocupa muchísimo porque yo personalmente soy exiliado. Yo recibí asilo político en los Estados Unidos y sé lo que es la persecución. Yo fui periodista investigativo y sufrí atentados en mi contra por hacer mi labor. El problema de hoy es que yo observo que la dinámica y el debate se acerca cada vez más a lo que yo observaba en América Latina hace unos años y escapa a lo que era el habitual debate de balance y de modo civilizado que caracterizaba la política norteamericana. Bueno, hay que ver las palabras que está utilizando los republicanos al hablar sobre este grupo de personas tratando de buscar refugio. Están diciendo que es una invasión, los están llamando un ejército de pobres, un ejército de criminales. Esta es la retórica que está utilizando en este momento el presidente Trump y los republicanos, y está basado, la verdad es que está basado en racismo, porque no estamos viendo este tipo de expresiones sobre nuestra frontera norte, cuando sabemos que hay en Canadá en este momento, hay algunos canadienses de descendencia árabe que fueron a países como Irak y que pelearon con ISIS y que regresaron a Canadá. Y sin embargo, hay procesos en Canadá donde se les está investigando, pero Trump no está hablando sobre cerrar la frontera de Canadá. Vamos a cambiar de tema, el tema de los paquetes bomba. Lo decíamos al principio, es una de las cuestiones que está ocupando la actualidad y esta narrativa está impregnada de esa sensación de inseguridad que ha llevado además a las acusaciones mutuas entre republicanos y particularmente el presidente y los medios de ser los culpables. Los demócratas están sumándose a ese llamado, en parte, que ha hecho el presidente, de la unidad, de la civilidad, de que es momento de aparcar las diferencias. ¿Qué opinión, como experto en seguridad, tiene de la información que conocemos, que está en desarrollo y que, por lo tanto, puede ir cambiando? Bueno, creo que es más importante que el trabajo de las agencias de law enforcement en la identificación y en traer ante la justicia a quienes fueran responsables, si fuera un individuo, si fuera una organización. Quiero regresar un poco a lo que le decía. El nivel del debate, la retórica, la descalificación, la creación del otro como un enemigo y no como un ciudadano parecido a uno, simplemente con una visión ideológica distinta. Creo que en esto ambos partidos han exacerbado la retórica, el tema del kick em, el tema de no se puede dialogar con ellos, el tema de que no hay una posibilidad si no es la vía de la fuerza. En ese sentido, radicales, como claramente es el caso de los perpetradores de estos atentados, encuentran una validación y una justificación. El rojillo de la España franquista, el judío de la Alemania nazi, el enemigo del Estado en la Rusia soviética. Esa creación del otro es algo que yo observo como un peligro para una sociedad como la norteamericana. Bueno, y recordemos a los televidentes que el creador principal de esta retórica, no voy a decir que él empezó esta división,
empezó cuando el presidente Obama ganó y se crearon estos grupos republicanos del Tea Party, donde empezaron a decir que el presidente no era estadounidense, que era un keniano, pero el que exacerbó toda esta retórica es el presidente Trump. Incluso hasta este momento no ha condenado los ataques a CNN, no ha condenado los ataques a Hillary Clinton, a Joe Biden, a estas personas que son la lista de las personas que el presidente ataca continuamente en sus rallies, en su retórica común. Esta persona, por lo menos lo que sabemos en este momento, es una persona que es un fan de Donald Trump y está escuchando la retórica, está escuchando los mensajes de que CNN y los medios de comunicación son los enemigos del pueblo estadounidense y que esta lista de agresores merecen desaparecer, y está actuando en base de la retórica de Donald Trump. Pero usted trabajó con Hillary Clinton, y Hillary Clinton ha sido muy criticada últimamente precisamente en esas polémicas declaraciones en las que dijo que no podía haber civilidad hasta que los demócratas no consiguieran el control del Congreso, o de al menos una de las cámaras. ¿Eso fue un error por parte de la exsecretaria de Estado? Bueno, yo lo que quiero volver al momento en el que estaba pasando la pregunta, o cuando fue hecha la pregunta. Muchos han criticado a los demócratas de que nunca pelean, de que los demócratas son los que siempre quieren llegar a un acuerdo, llegar a la mesa. Vemos a Chuck Schumer en este momento en el Senado tratando de negociar con Mitch McConnell. ¿Y qué es lo que hace Mitch McConnell? Se voltea y forza a un juez a la Corte Suprema, fuerza leyes. Lo que se llamaba era tratar de jugar el mismo juego, tratar de realmente levantar nuestra voz y empujar, porque siempre se critica a los demócratas de que los demócratas no peleamos. Hay un detalle en el que, haciendo abstracción de la posición ideológica, con el que hay que tener mucho cuidado. Más allá de que existan responsabilidades en ambos bandos en el uso de una retórica que, vuelvo a repetir, valida al radical, valida al extremista. Hay también que tener cuidado porque en la percepción del momento político, a veces se presentan situaciones que dan una apariencia y en el correr del tiempo resultan algo completamente opuesto. Un ejemplo claro: en las elecciones de Brasil, de las cuales nos separan apenas unas cuantas horas, se usó muchísimo, fue publicado en la Gran Bretaña, en Francia, el caso de una muchacha en Río Grande do Sul que habría sido casi estuprada y se le había grabado una suástica por militantes radicales que favorecían la elección de Jair Messias Bolsonaro. En las últimas horas, la Policía Federal brasilera descubrió que el asunto no había sido como inicialmente denunciado, que las heridas eran autoinfligidas y se está procesando a esta persona. El problema es que esta información no ha alcanzado ni remotamente el nivel de difusión que tuvo el caso reportado originalmente. El problema de estas cosas es que, vuelvo a reiterar, no existe una justificación para la generación de la radicalidad en el lenguaje, sobre todo cuando el individuo es una persona en una posición de responsabilidad o en una posición de liderazgo, porque en esa validación es donde tenemos a gente como en algún momento lo fue Timothy McVeigh, donde tenemos a este señor Sayok, o donde podemos tener a radicales de cualquier laya, de cualquier credo o de cualquier posición ideológica. Sayok es el que han detenido hoy. Pero también hay que recordar que lo que se estaba hablando en ese entonces con Hillary Clinton y con Holder, cuando dijeron que hay que pelear, era civilidad en contra de gritarles a personas cuando van a cenar. De que había habido casos donde Mitch McConnell fue enfrentado en una cena, pero no fueron golpeados. Perdón, no fueron como los Proud Boys que están golpeando a gente en la calle. Concordando en principio, pero discrepando en la esencia. El problema de eso, que en Argentina se denomina el escrache, es que generalmente, en España también, generalmente es difícil ponerle un límite. Y vuelvo a reiterar, para mí es una sorpresa ver cómo el nivel del debate, de la civilidad, ya que estamos usando esa palabra, en el escenario político norteamericano ha ido sufriendo una degradación acelerada que la acerca, y para mí eso es preocupante, mucho más a los discursos o debates de los populismos de América Latina que a lo que debería ser un debate sensato y centrado. ¿Puede ser responsable solo una parte cuando el nivel de civilidad disminuye? Muy difícilmente.
Muy difícilmente. Tendría que haber una cuestión extrema y radical. Mucha gente cuando habla de la Alemania nacionalsocialista se concentra en el momento en el que Hitler llega al poder. Sin embargo, hay que recordar que en ese momento el Rotfront, el Partido Comunista, intentaba de la misma forma debilitar a la República de Weimar. ¿Quién prende fuego al Reichstag? Lo prende fuego un desequilibrado, exacerbado por uno de los dos grupos que aprovecha el evento y declara al otro en la ilegalidad. Ese es el tipo de riesgo al que se enfrenta una sociedad cuando no confronta el nivel del discurso. Y de ese incendio se benefició luego Adolf Hitler cuando se presentaba a esas elecciones. Para declarar ilegal al Partido Comunista. Claro, y lo que estamos viendo yo estoy de acuerdo, o sea, aquí lo que estamos viendo es que Donald Trump tomó provecho del nivel de combustibilidad que había en este país en las elecciones en el 2016. Él tomó el provecho de esta insatisfacción de muchas personas debido a una economía que estaba cambiando, que está cambiando todavía, y su retórica ha sido la retórica que ha desprestigiado y quitado el nivel de la Casa Blanca. La Casa Blanca era aquella institución donde los presidentes eran respetados y eran los presidentes de todos. Donald Trump lo ha dejado muy claro que él es el presidente de sus seguidores. Lo que pasa es que, señor Silva, cuando pienso en los miles de seguidores que tuvo el Tea Party, me parecía estar escuchándole cambiando el sujeto. Es decir, muchos seguidores del Tea Party sintieron eso mismo que usted escribía ahora con el presidente Barack Obama. Claro, y ellos fueron los que pusieron a los más radicales en el Congreso y ellos fueron los que pusieron a Donald Trump. Pero lo que no estamos viendo en el Partido Demócrata es ese tipo de discurso que lo que estaban haciendo el Tea Party. Para cerrar. Bueno, para cerrar yo creo que hay que hacer una reflexión desde el punto de vista de la posición suya. La prensa no es el enemigo. La prensa no puede convertirse en el straw man de ningún tipo de justificación desde la perspectiva del poder. Nuevamente, llamar a la reflexión, tanto a demócratas como a republicanos, porque en el discurso de personas que tienen la posibilidad, la plataforma y la responsabilidad, tiene que estar la primera línea de contención para evitar el radicalismo. No, claro, definitivamente tenemos que bajar el tema de agresividad. Sin embargo, lo que estamos viendo de la Casa Blanca es decepcionante, porque ellos por un lado dicen que lo van a bajar y por el otro lado están atacando a CNN. La opinión de Hugo H., analista en cuestiones de seguridad, colaborador del Center for a Secure Free Society, analista independiente, y de Jorge Silva, analista demócrata y portavoz de Latino Victory Project. Señor H., señor Silva, gracias por haber estado con nosotros en esta noche de viernes. ¿Y usted qué opina? Háganos llegar sus puntos de vista. @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. Comparta sus opiniones, las leemos al final del programa. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la cultura en el Poder Latino de hoy viernes con las recomendaciones de Alexandra Colón Namil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos propones hoy? Blancanieves. Pero no esa película animada de Walt Disney. Ya me ha decepcionado. No es la animada que estrenó en 1938. Que me sigue gustando. Que es muy buena. Esta película estrenó en 2012 y es del cineasta español Pablo Berger. ¿Y por qué vale la pena verla? Bueno, es una especie de viaje al pasado. No solo porque está inspirada en este cuento de hadas muy conocido de los hermanos Grimm, sino porque imita las formas de narrar del cine mudo. Entonces es en blanco y negro. La música es el principal elemento conductor, no hay diálogo, y tiene una particularidad. La película está ambientada en 1920, y esta Blancanieves es torera. Caramba, vaya torera. Combinación. La película Blancanieves del año 2012 de Pablo Berger. Muy original. ¿Dónde la podemos ver? Está en plataformas web como Amazon Prime. O sea que la gente lo puede encontrar y el fragmento que hemos visto está disponible también. Está disponible también en YouTube. Los trailers, las mejores escenas, todo lo pueden encontrar allí. Bueno, pues la recomendación de Alexandra Colón Namil, Blancanieves del 2012 de Pablo Berger. Una propuesta original para cerrar la semana. ¿Ustedes la han visto? ¿Qué opinan? Véanla y nos lo cuentan. @PoderLatinoNTN.
Los mensajes que nos llegan a través de las cuentas de Twitter, como estos. No pueden destruir Estados Unidos por culpa del Partido Demócrata que ha sido filtrado y está siendo destruido poco a poco de sus orígenes. ¿Qué pensarán sus ancestros? Estaban revolcándose en la tumba al ver cómo destruyen los demócratas su país. Gracias, Nani, por su respuesta, por su comentario que nos hace llegar a través de las redes sociales. Creemos que el Partido Demócrata no es Estados Unidos, es una parte de Estados Unidos. Y lo que está aconteciendo en los últimos meses en este país es que hay una polarización. El Partido Demócrata está abrazando más ideas que forman parte de la izquierda y no tanto del centro izquierda, y el Partido Republicano, insisten otros analistas, está haciendo lo mismo, pero escorándose a la derecha. Usted reclama recordar o pensar qué harían los fundadores del Partido Demócrata si levantaran la cabeza. Los mismos republicanos que hacen ese análisis hacen el mismo análisis diciendo qué pasaría si Reagan, que es una referencia para el Partido Republicano, hoy levantara la cabeza. Pero en cualquier caso lo que vemos es que esa es la grandeza de la democracia, que las ideas de unos y de otros se pueden defender sin violencia en el marco de unas normas de convivencia común. Por favor, eso luce que es un complot. Ahora para las elecciones. Y a ver, ¿ninguno ha muerto? Muchas gracias, Lucy, por su mensaje. Sí, lo que nosotros queremos es esperar a ver qué dicen las autoridades. Especular, creemos que contribuye a alentar teorías conspirativas. Y creemos que es bueno que nos ciñamos a los hechos. En cualquier caso, si su argumento fuera bueno, con la demostración de las pruebas presentadas por las autoridades, ¿no cree que se les giraría en contra a los demócratas? Son las opiniones de las redes sociales que recogemos, las de ustedes que nos hacen llegar a través de la cuenta de Twitter, y les agradecemos que nos vean y nos compartan su punto de vista. Nosotros lo dejamos aquí. Esta ha sido una semana intensa. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Que tengan un feliz fin de semana.